Muy buenos días para todos. Veo que ya estamos pues llegando. Les recuerdo pues que nuestras sesiones son grabadas. Cumple entonces así con el protocolo de esta herramienta para que quien esté en contra o tenga inconveniente en ser grabado lo manifieste. Y además pues que esta herramienta es muy útil para cuando ustedes reciben el registro de la reunión y hay lugar a repasar algún tema, a aclarar algo, y también para quienes pues tengan dificultad para estar en la sesión. Quiero escucharlos a ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están? Profe, le quería preguntar algo. Eh, Perdón, yo he hecho la corrección de de si usted quería entonces, es tiempo pasado, ¿cierto? ¿Cierto, Alejandra? Sí, profe, qué pena. Yo quiero preguntar algo. Eso, recuerda para qué nos sirve eso, para que vamos habitando eso a nuestro lenguaje y sea asertivo el lenguaje del administrador, sobre todo al momento de dar una instrucción, al momento de presentar un informe. Adelante, Alejandra. Profe, yo estoy subiendo los trabajos a Classroom, pero los talleres me parece que es mejor subirlos a Dropbox. ¿Hay problema con eso? Lo que pasa es que, a ver, no es problema, porque la vida no puede estar llena de problemas. La idea es que lo suba a una sola herramienta para pues que no se dispersen, pero lo puede hacer, eso no tiene problema. Es más, yo le aprovecho para decirle, lo mejor es subir todos los trabajos a grupos, es más amigable, más fácil, y orientarse en el Classroom y en el blog, y con las grabaciones de las clases. Pero sí lo puedes hacer, Alejandra. Cuando yo pase revisando en cada carpeta, pues ahí te va a registrar tu trabajo, no solamente la fecha en la que lo entregaste, sino que el trabajo esté completo, porque ambas herramientas registran si el trabajo se entregó dentro del plazo o no. Ah, bueno, profe, entonces a partir de hoy y los que ya pues subí de los talleres los puedo empezar a subir a Dropbox y no hay problema. Bueno, recuerda, Alejandra, que los talleres se suben una vez estén autoevaluados, ¿cierto? Los talleres de gramática, ortografía y los que indiquemos en la clase que están siendo, que fueron objeto pues de autoevaluación. En este momento hemos hecho 3 autoevaluaciones. ¿Quién me recuerda cuáles 3? O tú misma, Alejandra, ¿cuáles 3 tienes ya autoevaluados? Profe, sobre el primer ensayo Sí, y los dos talleres de una inferencia y otra de oraciones. muy bien. Entonces esos, para que no suban los talleres sin haber sido autoevaluados o con una valoración pues diferente a la que hemos discutido acá, porque se trata que hagamos construcción social y que validemos pues las respuestas y que aprendamos sobre todo de los ejercicios discutiéndolos entre todos. Bueno, Alejandra, ¿alguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Bueno, reitero entonces el saludo para todos. Les doy la bienvenida a esta sesión correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2020, sesión del grupo 03 del curso Lectoescritura. Entonces, bueno, comencemos en la misma línea que planteó Alejandra con los talleres. Yo quiero saber los talleres, la autoevaluación, cómo está, pero sobre todo quiero entonces que los talleres de inferencias y de conectores que hace 8 días planteamos para hacerlos, pues habíamos dicho primero que los talleres se plantean para que sea el trabajo independiente de la semana siguiente, entonces perfectamente los podemos autoevaluar hoy, en cuyo caso entonces el plazo de autoevaluación se hace hoy y se tiene un plazo más de una semana para subirlos. Yo quiero preguntar quiénes hicieron ya esos talleres y bueno, como ya los hicieron, qué dificultades tienen, qué pregunta tienen frente a esos temas, de qué dificultad se les presentó, cuál de los puntos de las actividades del taller de conectores 2 les ha dado dificultad o si todavía esas actividades las tienen por hacer. Cuéntenme, a ver, los escucho. ¿Quiénes hicieron ya los talleres, por favor? Yo quiero saber acá quiénes hicieron los talleres para, pues, para entonces proceder a hacer la corrección y proceder a la valoración en el día de hoy. Los escucho. Ese silencio quiere decir que ninguno de ustedes ha hecho los talleres. Profe, yo los hice. Ah, bueno, Paola, Estefanía, ¿quién más?
Van 2 personas. Quiere decir que de las 18 personas, 17, hay 2 que lo hicieron, las otras 15 personas no. Profe, ¿Alguien yo más? también. Profe, yo Bueno, también. Alejandro, Sara, van 4. Yo. ¿Quién más? María Camila, van 5. ¿Quién más? Bueno, ¿qué pasó con el resto, con las otras 14 personas? 13 personas exactamente que no los han hecho. ¿Qué dificultad tiene? Los quiero escuchar. A ver, la primera, dificultad de tiempo. Pues, por ejemplo, yo, profe, estoy terminando lo de los conectores 2, las palabras, aún me faltan. Y también es como... Las actividades, listo, listo. Ujú. De las 4, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles de las 4? En el enganche, encontrar... El enganche. Listo, ese enganche es bien, bien enganchador, valga la redundancia, bien encarretador. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, hay personas que le encuentran 50 palabras, 40. Recuerden que es en forma de espiral, ¿cierto? No piensen que es una sopa de letras tradicional, sino que es una circulación en forma de espiral, ¿cierto? Y es un enganche, ¿sí? Y recuerden que ahí dice lo de no verbos, pues hay una palabra hay una palabra que restringen ahí, ¿cierto? No verbos conjugados. Bueno, pero eso es bien. Yo estoy preguntando que quienes no se reportaron, o sea, Alejandra se reportó, está dentro de las 5 personas que reportaron. Las otras 13 personas no han hecho los talleres, entonces quiero escuchar los motivos, ni siquiera para calificar, o sea, yo no los voy a calificar por eso, ni siquiera para regañarlos, sino para que analicemos el tema y miremos qué hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿es un problema de tiempo? Pregunto. ¿Sí? ¿Es un problema de no entender los talleres? Entonces, si es por cuestión de tiempo, a ver, yo podría decir aquí, bueno, las reglas las establecimos, es una semana para hacer los talleres, pero ¿qué voy a hacer? Voy a recomendarles, eh, a ver, organicen su tiempo, porque ustedes se matricularon a un programa de pregrado en la Universidad de Antioquia, entonces estamos haciendo toda la actividad desde casa. Pero igual tenemos que organizar tiempo, ¿cierto? El inicio de actividades, la levantada, a qué horas hago las actividades, ¿cierto? Entonces, pues creo que hemos sido muy claros en los tiempos y en cómo hacemos las actividades. Entonces, ese primero es uno que no está en mis manos, ni en las manos de ninguna otra persona de quienes estamos acá, está en las manos de cada quien. Para que uno tenga tiempo, como les digo, interviene ahí un factor, que es el factor de la organización, distribuir bien esos tiempos. ¿Qué les sugiero yo? Para lo que estamos haciendo acá y para la vida profesional. Hay que hacer una agenda en donde esté todo lo rutinario, ¿sí? El rutinario son las clases que nos programa la universidad, ¿cierto? Sabemos que a las 10 de la mañana los miércoles hay una clase de 10 a 12, pero también los rutinarios son las labores que yo tengo como estudiante, como persona en mi casa, con mi vida pues normal. Y esa rutina puede tener también dentro de la rutina, a medida que la rutina va entregando situaciones en la vida cotidiana que me van exigiendo, me van pidiendo en lo académico, las tareas que tienen los cursos, pues viene lo importante y lo urgente. Entonces, y dentro de esos 3, después viene lo imprevisto, lo que llamamos vulgarmente los chicharrones. Entonces, ¿qué les sugiero yo a ustedes? Que el 60% de ustedes sea la rutina, bien organizada, bien priorizada, ¿sí? Ahora, cuando yo les digo que ustedes se matricularon a un programa en la Universidad de Antioquia, a un pregrado, pues hombre, si su rutina no le permite cargarse de estudio, no lo haga. O por ejemplo, si su rutina permite que haciendo esta carrera usted haga otra carrera porque usted solo está dedicado a estudiar y sus papás ven por usted, o usted tiene una situación económica que lo permite, entonces incorpórelo a la rutina. Pero nunca incorpore asuntos que carguen la rutina y que se le conviertan después en lo que yo decía lo último, en esos imprevistos, en esos chicharrones que generan angustia, estrés. Entonces, esa rutina yo recomiendo que sea un 60%, que el otro 20% sea lo urgente, perdón, lo importante, y que el otro 20% quede para lo urgente, y que quede un 10% para los chicharrones, ¿cierto? Para lo imprevisto. Imprevisto es que ahora llegue alguien a mi casa que no anunció la visita que debía haber sido y venga y tenga que atenderlo. Imprevisto, por ejemplo, puede ser cuando esas llamadas que le hacen a uno a veces en mercadeo, ¿cierto? Y que generalmente le quitan tiempo a uno, así uno ya haya aprendido a decirles muy elegantemente que no está para atenderlo, ¿cierto? Eso es un imprevisto de 10 minutos, de 5 minutos, por mencionar alguno. Entonces, si usted tiene organizado su tiempo así, usted puede
operar, funcionar. Y créanme, no solamente en lo académico, sino en lo profesional, en su vida futura profesional. Bueno, si es un asunto de motivación, que es otro punto que interviene, yo trato de hacer todo lo posible por motivar en la clase. De hecho, les cuento, trato de que la clase no sea hasta las 12 rayado, como nos ha pasado en alguna ocasión. Trato de tener actividades variadas. Trato, como les he dicho, de que el curso sea tipo taller, no tipo examen, no tipo prueba. Entonces, me peleé por 2 puntos. No, mejor decir, me autoevalué y tengo oportunidades de mejora. Hago la intención de hacer pausas activas, pero allí están en el blog videos, asuntos y temas que teniendo que ver con, que no teniendo que ver con el curso y con la lectoescritura, tienen que ver con el ejercicio profesional de la administración de empresas, entonces hacer la MENA, ¿sí? Entonces, ojo pues con esto. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar en este momento? Los talleres son para hoy, ¿sí? Pero entonces vamos a dar, como hicimos con los primeros, pero no quiero que se convierta en un vicio, o que después me digan, no, como usted siempre da plazo sobre plazo. Entonces, como hicimos con los primeros, que no se convierta, pues no quiere decir que se hace convertir en eso siempre. Vamos a dejar que esta semana hagamos los talleres, ¿sí? Pero por favor, los tienen listos para la semana entrante para que entremos a hacer la autoevaluación. Yo no saco nada con autoevaluar aquí, que los 4 o 5 que lo hicieron queden muy contentos, yo también, y que cumplir con lo mío y el resto no, no. La dinámica, muchachos, es traigan el trabajo independiente hecho a la clase y ahí corregimos. No tiene sentido yo hacer autoevaluación con 5 o 6 y los otros ahí tomando nota. No, a pesar de que si uno toma nota, ve la clase y ve las respuestas y después las incorpora, pues puede hacer un grado de reflexión. Pero yo quiero que los hagan y los traigan hechos para que cumplamos con lo que es la autoevaluación. Listo, entonces vamos a hacerlos entonces para la semana entrante, pero entonces yo quiero que me comenten, así, quienes no tuvieron tiempo, quienes empezaron a hacerlo, o quienes procrastinaron. ¿Sí saben qué es esa palabra? Cuando uno comienza... Profe, sí, yo sí procrastiné. Decía que bastante. ahorita, pero también, pues, a ver, yo los iba a hacer el fin de semana, pero pues me resultó un trabajo y, por ejemplo, ayer, no, lo voy a hacer ahorita a las 2. Ajá, me cogí las 2, no, ahorita a las 3. Y Eso, procrastiné. muy bien. Eso es Pero hice procrastinar. 2, pues adelanté 2 talleres, me faltan solo 2, al menos Bien, avancé. y le pasa a las señoras, incluso la señora que levanta a las 8 y dice, como tengo que hacer de bastante, y todo el día, toda la mañana dice, y se ve la telenovela, se sienta a acariciar el gatico, organiza aquí, o sea, y uno va pasando por sitios, incluso uno a veces procrastina, pero haciendo cosas útiles, pues yo no digo que no, incluso uno va a decir que Camilo el fin de semana tenía muchas ganas y se las aguantó, ¿no? Le resultó un trabajo, entonces mire, ese trabajo que le resultó está dentro de lo importante y dentro de lo imprevisto, dentro del 30%. Pero si usted incorpora la rutina de ese 60% de su tiempo, digo, pues tomar la decisión del trabajo y que resultó, usted puede reorganizar. Bueno, pero entonces quiero escuchar rápidamente comentarios, dificultades que encontraron los talleres para que pasemos a la agenda del día de hoy. ¿No? Bueno, reflexión. A ver, ¿quién va a comentarnos? Reflexión. Profe, pues Sí. a mí me pareció que los talleres, pues, aunque solo hice 2, no me pareció pues, que estuvieran tan difíciles, la verdad, no se llevaban mayor tiempo, era mucho de análisis. Camilo, No, y de haber estado en la clase y claro, de pues no. tomar, porque los talleres lo que pretenden es aprender. Ahora, si alguien los hace, está ejercitando. Ahora, yo digo que cuando alguien los hace, se los presta a otro y el otro tiene la decencia de hacer su propia versión, se los autoevalúa y vale el ejercicio. Incluso cuando uno está copiando, uno está aprendiendo, porque está poniendo la palabra y se fija dónde, pues, entonces, pero entonces sí, es eso, los talleres no tienen pues la intención de corchar, de desubicar, de poner pues a que sea una cosa terrible, no, es un ejercicio y más aún tiene el llamado a que sea autoevaluación, Camilo. Entonces, bueno, ¿qué más comentarios hay? Pues sobre todo si los empezaron a hacer. Entonces, a ver, es también dentro de lo rutinario, hay que escoger momentos para hacer las labores. Por ejemplo, yo nunca leo viendo televisión, ¿cierto? O teniendo el radio encendido. Pero, por ejemplo, si hay asuntos que puedo hacer teniendo ruido, teniendo eso, como organizar una tabla que tengo que pulirle el texto, justificar, o si estoy nomenclando un texto, pues lo puedo hacer, pero producir o leer o escribir es muy difícil. Entonces también depende cómo lo hacemos. O lo mismo quienes acostumbran ver las clases o hacer tareas acostados, se dificulta más, ¿cierto?
Entonces, créanme que rinde más si uno se dispone en un sitio. Incluso yo digo cosas como esta, ya que estamos hablando de esto, hay gente que yo sé que estando en la casa se baña después de mediodía, entonces cuando están en la clase no se bañan para asistir a la clase, ¿sabes? A veces hay gente que lo hace en pijama, incluso, o es más, clases de 6 de la mañana que yo tengo, y hay gente que pues a esa hora pues dice, no, ¿cómo me voy a bañar con este frío? Pero uno debe bañarse, disponerse, ¿sí? O al menos, ¿sí? Lavarse la cara y ponerse pues una camisa o una prenda y unos zapatos, un calzado, pues puede ser un calzado, unas chanclas, pues, pero estar dispuesto para la clase, ¿cierto? Eso también depende, eso también influye, y estar dispuesto para las actividades. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Es lógico que si no los hicieron, pues no hay preguntas, si no los empezaron, pero como en el caso de Camilo que empezó, dice que están fáciles, pues o que son amenos, bueno, algo más sobre esos talleres. Bueno, si nos da tiempo hoy hacemos un balance de las actividades que hay pendientes también para que ustedes al final pregunten. Miren, noten ustedes que yo siempre, no solamente no arranco con afanes, porque le doy tiempo a que lleguen todos. Miren, son las 10:18 y estoy aquí preguntando, haciendo, como si me parara en la puerta del salón a saludarlos y hablar con cada uno y bueno, para que todos lleguen a la clase. Han pasado ya casi 20 minutos, entonces para que tengan la oportunidad y no se pierden el contenido de la clase. Bueno, entonces lo de los talleres, por favor, la semana entrante los miramos, le hacemos autoevaluación, que esto que estoy haciendo sea un llamado, una motivación a que en este curso no estamos corchando, ni juzgando, ni perjudicando a nadie, pero que sí pedimos que haya disciplina y que se cumplan los talleres. Entonces voy a dar esa semana para que lo hagan, por favor. Se les va a juntar con las actividades de hoy, ¿cierto? Pero por favor lo hacen. Y Camilo, ojo pues a meter métodos a que eso no procrastine uno, y si es por la mañana, que le vaya mejor por la mañana haciendo, lo hace por la mañana, no en la tarde, que a veces da mucha pereza. A uno le da modorra después entre las 2 y las 3. Sí, señor, no me acuerdo Es de escoger el sitio. Entonces, Camilo, para usted y para todos, que esto sea la motivación a que los hagan, porque a mí me interesa finalmente es que hagan los talleres, que ustedes aprendan, no empezar a poner ahí ceros, ¿sí? Y recuerden entonces que una vez los hagamos, tenemos toda la semana para montarlos y que los talleres se reciben, pero como aparecen ahí como extemporáneos, entonces ya vienen pues dificultades. Es que con eso, al menos al día siguiente, cuando se cumple el plazo, hay una extemporaneidad que se castiga con el 20%, es decir, con una unidad. Yo creo que ya lo había dicho también, entonces, pero traten de no dejarse alcanzar. Los considero que con toda esta situación, con las limitaciones que podemos tener algunos, pues hombre, la conectada a la clase a tiempo, entregar los talleres, pues no todos tenemos la misma calidad de banda en la transmisión de datos, no todos tenemos un equipo, no todos estamos desde un PC, algunos desde el celular, entonces todo eso lo miro yo y por eso doy plazos, por eso pongo que la semana siguiente, por eso repito tanto, por eso pongo ahí mismo, creo que ustedes también lo vieron, casi que inmediato trato a la hora y media, a veces 2 horas, ¿sí? O al menos pues durante el mismo día la grabación de la clase y lo pongo en el WhatsApp, los cuelgo en el blog, las clases, y pongo las clases en el correo, ¿sí? ¿Quiénes consultan las clases, la grabación de las clases en el blog? ¿Las han visto? ¿Quién me cuenta quién las ha consultado por ahí? Alguien que haya consultado las clases por el blog, que están colgadas en la unidad donde dice acerca del curso. Bueno, es posible que ninguno, porque como la cuelgo en el WhatsApp, entonces por ahí ya queda. ¿Quiénes consultan las clases por el WhatsApp? Cuando yo pongo el enlace. En mi caso yo, profe. Sí. Yo, profe. Mayoría, ¿cierto? Alejandra, bien. Bueno, ¿y quiénes consultan el correo electrónico? ¿Quién de ustedes ve las clases desde el correo? Yo a veces también lo veo el correo y a veces por WhatsApp. Muy bien. Entonces, es claro también, entonces, muchachos, es claro que están todas las grabaciones a disposición, que yo trato que sea el mismo día, que pongo diferentes medios para que no tengan dificultad. Todo eso que estoy diciendo es en aras a que nadie se quede por fuera, en aras a no descartar a nadie, en aras a que nadie tenga dificultades, o al menos si las tiene, minimice el perjuicio que esas dificultades le tienen, que le ocasionan. Y también el dar plazos, el hablar, el preguntar, obedece a eso, muchachos, ¿cierto? Siempre lo comento, siempre socializo y siempre abro el micrófono para que me digan si en algo estamos equivocados, si en algo se me pasó, si en algo me equivoqué. Eso es, muchachos, para que este espacio de aprendizaje sea eso,
un espacio agradable, un espacio, como decíamos en la presentación de la metodología, del enfoque metodológico y pedagógico, es que exista una comunicación, un trabajo en equipo, una interacción y todo el tiempo negociación. Que de paso les digo, eso es lo que hacemos en comunicación en las empresas, en el escenario, en el contexto de una empresa. Bien, vamos a pasar entonces, les voy a contar el día de hoy, yo voy a compartir con ustedes las lecturas, las 3 lecturas que también anunciamos que son tarea para esta semana. Vamos a hablar de esas lecturas. Voy a plantear a partir de esas lecturas un ejercicio, un taller más que nos queda, y vamos a revisar un material, del material de apoyo de la unidad número 2, ya para terminar esa unidad, que ustedes van a revisar y que vamos a comentar también. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento, voy a compartir la pantalla con el blog. Yo me acabo de ubicar en la unidad 2 del blog, la vemos allí. Sí, profe. Bueno, entonces aquí donde dice conceptos del lenguaje, ya habíamos explicado este tema de fonema, sintagma, oración, párrafo. Yo les dije, desde hace unos 15 días les empecé a hablar de las lecturas y hace 8 les recalqué, les dije, miren, preparen para dentro de 8 días sobre todo estas 3 lecturas. Una que se llama El tema, la otra se llama Dos modos de contar y la otra se llama Volver a narrar. Esto obedece al trabajo independiente y venimos a la clase y con eso terminamos de explicar temas, ampliamos temas y realizamos también actividades. En este caso, con esas 3 lecturas, vamos a realizar una actividad y es la aplicación activa 4. Esa aplicación dice consulta y lee los documentos disponibles en el Dropbox, están disponibles en el Classroom y están disponibles aquí en el blog. Entonces aquí están las lecturas, están en gris y están según la citación de norma APA, como se hace. Dice Parra, el apellido del autor, Marina, el nombre del texto se llama El tema, está en el módulo 3, fortalecimiento de la lectoescritura, educación flexible, producido por Vicerrectoría de Docencia UDA, Medellín 2011. Esa es una citación APA, entonces es el primer documento, sea este que se llama El tema. Hay un segundo que el autor es Juan José Hoyos, entonces Hoyos, Juan, punto, dos modos de contar, así se llama, y está en un libro que se llama En Escribiendo Historias y corresponde a la página 3 y a la página 31, editorial Universidad de Antioquia, Medellín 2015. El tercero se pone esta rayita acá porque es el mismo, Hoyos Juan, mismo autor, se pone así la raya cuando están juntos a continuación, en el mismo orden alfabético, en una lista de referencias, o en este caso, en esta referencia que estoy haciendo acá de las lecturas con las que trabajamos. Entonces dice Hoyos Juan, Volver a narrar, está en el libro En Escribiendo Historias, la página 32 y la página 54, editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2015. Entonces dice que haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esta entrada del blog, hay que introducir un comentario, comenta los textos y la forma como a partir de ellos va a implementar o mejorar los escritos futuros. Esa actividad nos queda en el día de hoy. Sin embargo, y una vez escriba, debe también comentar los aportes de otros integrantes, aquí, al menos aquí en el blog, que se puede hacer, ni en el Classroom ni en el Dropbox se puede hacer, entonces van a hacer esa actividad, quienes lo hagan en esos sitios, pues lo hacen y lo comentan. ¿A qué me refiero con un comentario que diga cómo implementar mejoras a los escritos futuros? Pues entonces ya hicieron un escrito y están escribiendo su trabajo parcial y están escribiendo y hemos puesto escritos todo el tiempo. Pero entonces el llamado que hago yo aquí es que lo que encontró en esos tres textos, lo que explicamos en la clase pasada, lo que tiene que ver con funciones de los signos, lo que es la comprensión de lectura, lo que explicamos cuando hicimos la autoevaluación, es lo que usted está implementando como mejora a los escritos futuros, es decir, a lo que va a escribir. En este caso vamos a hacer una segunda versión, que también era un tema que habíamos planteado del primer escrito de imágenes, que fue el primero que autoevaluamos. Entonces, todo esto es lo que pretende es que usted incorpore los temas. Podríamos entonces pasar a que ustedes llenen esta actividad. Sin embargo, yo quiero que comencemos a comentar los textos, igual que como hicimos con los talleres. Entonces, por favor, comentemos los textos para que eso nos ayude también al tipo de comentario que vamos a hacer como aplicación activa 4, que es la que tenemos allí. ¿Sí? A ver si es la 4. Es la aplicación activa 4, que esa nos va a quedar de tarea hoy. Pero quiero entonces antes que comentemos los textos. Pues, por favor, los escucho.
qué encontraron en los textos, comentémosle a los compañeros de qué tratan los textos, dudas que hayan en los textos, yo las explico. A ver, los escucho. Se trata de que la clase sea participativa en todo momento, ¿sí? Bien, adelante. John Mario. El primer texto, llamado el tema, vemos, primero que todo nos muestran un orden, introducción, desarrollo y conclusión. Pero nosotros muchas veces creemos que es solo esto, pero hay más elementos involucrados. Por ejemplo, la macroestructura, que es básicamente el significado del texto y que a su vez abarca el tema principal de este. También dice que hay que ser fiel al tema que se está hablando, o sea, llevar con una línea de cohesión para que el texto sea más comprensible para el lector. También habla de una macroestructura semántica, que si me podría explicar ahorita qué es, que no lo entendí muy bien, y que el texto también se compone pues, de oraciones, un correcto uso de los conectores, también para transmitir con claridad la idea del lector. Muy bien, John Mario. Recuerden, tenemos una macroestructura y una superestructura, ¿cierto? Entonces la macro es la que me habla a mí de todo lo que tiene que ver con cómo está organizado. Y a continuación la autora de ese texto nos dice que tenemos que hacer una idea principal y unas ideas auxiliares. Y pone un ejemplo ahí con la universidad, ¿sí? Y la superestructura es la que tiene que ver con todo el tema del sentido, el significado que le quiero dar al texto. En todas tres ahora, esto ya lo expliqué yo. Usted puede revisar, John Mario, la presentación de la clase pasada, en donde que yo la mandé en PowerPoint, y ahí está, que es macro y que es superestructura. Bueno, hay una relación también en lo que escribimos y en lo que estamos aprendiendo en este taller de lectoescritura, tres aspectos: el aspecto gramatical, el aspecto sintáctico y el aspecto semántico, ¿cierto? La gramática, la sintaxis y la semántica. Entonces, todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación, con la forma gramatical, con el sentido que tienen eso que vimos de oración, ¿cierto? Sujeto, verbo, predicado, toda esa parte es gramatical, ¿cierto? Todo lo que es semántico tiene que ver con el sentido que quiero dar. Entonces ahí intervienen las figuras literarias de las que hablan en otro de los artículos, Juan José Hoyos, figurativas, vienen las descripciones, ¿sí? Y la sintaxis, que tiene que ver con la estructuración, con la arquitectura de las frases, con la arquitectura de los párrafos. Entonces ahí la autora nos empieza a hablar primero del sentido, primero de la estructura, o sea, digámoslo en otras, empieza a tocar el tema y empieza a decirnos que existe una parte estructural, cómo está dispuesto, cómo lo entrego, qué intención tengo yo al entregarlo, ¿cierto? Y entonces, digamos que ella está hablando de lo sintáctico, ¿sí? Y después nos habla de la super, y habla de lo semántico, el sentido que le quiero dar, el mensaje que quiero entregar. Entonces eso es. Pero John Mario, también la respuesta está en que si usted lee los otros dos artículos, los de Juan José Hoyos, ahí él ahonda. En el primero, él dice, hace la diferencia entre cómo es el texto informativo y cómo es el texto narrativo. Y en el segundo empieza a dar características de uno de ellos. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Bueno. Aportes, la lectura entonces. Repito, bien podríamos evaluar esa lectura hoy, ¿cierto? Y en lugar de hacer el comentario, yo comenzar a tomar nota aquí y asignar una nota de lo que cada uno vaya diciendo. Entonces ya le asigné una nota a John Mario, entonces quiero escuchar al resto para empezar a asignar notas, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacerlo en ese comentario, pero quiero que por favor participen. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado hay de esa lectura? ¿Dudas, comentarios? Profe. ¿Sí? Camila. Yo tengo una pregunta de la primera lectura. Sí. Hay una parte en la que la autora habla de las referencias directas y las expresiones de transición, sí, como relaciones textuales. Sí. ¿Qué son exactamente las referencias directas? Es que cuando ella habla de referencias directas, es lo que nos refiere al texto. Entonces, ¿qué es? Ojo que una cosa es las citas y referencias. Ahí ¿cierto? Citas cuando yo traigo a colación a un autor y digo, bueno, y la referencia es lo que yo hice ahora. Refiero en qué texto está. Pero ella lo que está diciendo ahí es que yo en el texto me puedo referir, llevar a. Entonces recuerden que los conectores son bisagras, son puentes. Entonces esos son referencias, son
son referentes, son referencias textuales, o sea, me refiere, me lleva, me compacta el texto. Lo mismo que los deícticos, que deíxir viene de dixir y quiere decir ir hacia. Cuando digo cuyo padre, ¿cierto? Entonces, estoy refiriendo al que traía y sigo hacia. Entonces, ahí, Camila, el tema es que hay referencias textuales, hay puentes textuales, ¿sí? Hay palabras que llevan hacia, entonces ahí se está refiriendo a ello, y por eso ella termina hablando, tiene una tabla de conectores bien completa, ¿sí? A eso se refiere, que creo que ahí se puede confundir con otro tema que vamos a hablar más adelante, que la APA los llama citas y referencias. Los dos tienen el mismo sentido realmente, porque el uno está refiriendo al autor que mencioné, pero aquí también está diciendo que se refieren las palabras a lo que trae el sentido de la palabra, el texto, a lo que voy a decir adelante, a lo que voy a relacionar. ¿Sí? Eso es, Camila. Ah, bueno, gracias. Bueno, no solamente dudas de los artículos, sino lo que nos quieran aportar, lo que nos quieran explicar, que nos hablen de los documentos. No quiero pensar que aquí está pasando y lo mismo que está pasando con los talleres, que no hay tiempo para el trabajo, para el taller, que no hay tiempo para esta asignatura, entonces, pues, vamos a pasar haciendo el llamado, vamos a pasar haciendo el repaso, pero irremediablemente el sistema, el método que tenemos de taller va a llevar a que si usted no hace bien las cosas, pues el resultado va a ser adverso, o sea, va a reprobar, y yo siempre digo que esto no se reprueba, pero en casos extremos, como cuando uno procrastina o no saca tiempo, sí pasa. Eso pues que ya me estoy empezando a preocupar, pues estoy empezando a pensar, bueno, y entonces, ¿sí? Profe, Repito, hola. sí. Hola, aquí hay Angie, y hola Paola, vamos primero por Angie. Profe, en cuanto al segundo texto de dos modos de contar, ¿Sí? aparte pues de todo el contenido y eso, me llama mucho la atención al final como el autor concluye como con las diferencias entre el texto narrativo y el texto argumentativo. Y pues que nos explica que el texto informativo no es como tan específico, no da tantos detalles, como que simplemente lo dice así por encimita, por informar. En cambio, el narrativo usa muchos factores como el tiempo, los lugares, las emociones, Sí. y pues más como que el ejemplo que usó, que cómo nos muestra la forma en que la periodista narró, ¿Cómo se y llama la eso, periodista? ay, se me olvidó, Oriana Falaschi. eso. Sí. ¿Cómo Sí, Oriana Falaschi? sí. Por ejemplo, yo cuando leí lo del primer periodista, como que sí, bueno, y ahí por encimita, y cuando leí la de la segunda, así por partecitas, cuando le iba explicando y todo, como que uno se sumerge en la historia, como que uno sí, como que se siente en el lugar, hasta uno se lo imaginaba. Entonces es Bien. como muy diferente lo que transmiten los dos textos, los dos tipos de textos. Los dos textos tienen como pretensión enseñarnos a escribir. Uh-huh. Entonces, si lo lees y miras, ahora, el autor bien podría haber hecho una tabla, en vez de escribir todo esto y ejemplificar Juan José Hoyos, y haber hecho una tabla y decir diferencias entre el estilo narrativo y el estilo informativo a la hora de escribir. Pero es que esa tabla la hacemos cada uno, ¿cierto? Entonces Angie mencionó, bueno, mire, él habla del orden cronológico, de los tiempos, habla de los personajes, de los diálogos, habla del contexto, habla de un punto de vista o las afirmaciones, habla del tono que se utiliza, habla del tipo de narrador, habla de la extensión que tiene cada texto. Todo eso lo hemos hablado nosotros al momento de escribir, todo eso lo contemplamos al momento de escribir el primer ensayo, todo eso hace parte de lo que estamos aprendiendo acá, ¿cierto, Angie? Sí, sí, señor. Bueno, démosle la palabra a Paola. Profe, hola. Y Pues compañeros, saluda a los compañeros. sí, compañeros, hola. Yo les quería pues comentar que al menos del texto Dos formas de narrar, lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue que me di cuenta que las estructuras y los estilos responden pues, al mismo objetivo, que es contar lo que sucede, pero pues cada uno aborda la realidad en un orden, estilo, con detalles, personajes, con una profundidad, con un tono y un punto de vista diferentes. Pues en unos emplean un lenguaje preciso, en otros se narran con pocas palabras, con un estilo directo o con uno impersonal. Y es lo que más me llamó la atención
pues de ese texto en específico. Bien, John Mario, Angie, Paola, que han intervenido hasta el momento. Entonces, ¿cuál sería el comentario que ustedes ingresarían a esa actividad 4? De acuerdo con lo que leyeron, con lo que hemos dicho hasta el momento. A ver, denos ese aporte. ¿Quién de los tres quiere hacerlo? ¿Cuál sería el comentario que usted hiciera, que usted haría en esa actividad 4? Me refiero a esta. Entonces dice aquí, comenta los textos y la forma como a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros. ¿Qué escribirían ustedes ahí? Angie, ¿qué escribiría usted ahí en ese comentario? ¿Qué va a escribir en ese comentario? Profe, pues una idea que uno puede tener es tener que... Se me cerré, me cegué Listo. toda. Sí. No, pero... Listo, a ver, adelante. ¿Qué comentarías ahí? Recuerda, ¿qué hay que comentar? Hay que decir, compartir con el grupo y hacer esa actividad diciendo los textos, comentar los textos, que fue lo que acabamos de hacer, eso ya lo hiciste, comentaste, mira, utiliza un tono, él referencia un texto de Oriana Fallaci, y entonces ahí nos lleva y nos explica. Y bueno, y esto me va a servir para las mejoras que yo voy a hacer en mis textos, en lo que estoy escribiendo, en mi segunda versión del texto de imágenes y en mi parcial y en mi final de esta materia y también en mis textos que a los que me voy a enfrentar a futuro, me van a servir para... Entonces, ¿qué dirías, Angie? De lo que leí del segundo texto puedo inferir y puedo aplicar para mis textos futuros que hasta los mínimos detalles pueden diferenciar un texto de otro, que es muy diferente usted narrar a usted informar y que la estructura del texto es diferente de acuerdo a la intencionalidad con la que se haga. Eso está muy bien, solo que recuerde que le están diciendo que cómo usted implementaría, entendería, yo voy a hacer más detalles, yo voy a preocuparme por tratar el foco, ¿cierto? Ahora, debo decir algo. Vamos a ver los tipos de textos y resulta que, bueno, entonces un administrador narrando, haciendo cuentos, contando noticias. Pues no, ustedes no van a relatar el alunizaje del hombre en 1968, no, claro que no. Ni ustedes van a contar la noticia de las marchas que ocurrieron esta semana, porque eso lo hacen los periodistas. Pero un administrador sí se enfrenta a textos en donde tiene que hacer un informe y en donde le dicen, haga una reseña, por favor, ¿cierto? Por favor, me hace una reseña de la actividad que en la planta de producción llevaron a cabo los colaboradores, ¿cierto? Entonces usted ahí pues tiene que hacer uso del detalle, del tiempo, entonces lo tiene que saber diferenciar. Pero también le van a decir, por favor, emita la circular para ese grupo de colaboradores. Entonces tiene que ser de tipo informativo. Entonces hago esa claridad. Búsquele usted también la utilidad. Entonces ahí viene, ¿qué mejoras va a implementar a sus escritos futuros? Y piense también, esos escritos futuros son los de toda la carrera y los de su ejercicio profesional. Paola y John Mario quiere, o una persona que no haya intervenido, decirnos qué diría en ese comentario. Profe, pues yo en el comentario diría que pues que de los textos aprendí que leer y explicar no solo significan conocer, sino pues que significan una independencia, un poder de decisión y sobre todo expresarnos y conocer una cantidad de textos que nos abrirán no solo conocimientos, sino también nuestra mente a una realidad que hasta ese momento no conocíamos. Aplíquelo más a lo que usted va a escribir, a lo que usted va a hacer. ¿Cierto? Voy a abrir más detalles, sí, pero está muy bien, Paola. Muy bien, hoy pues, no sé si estoy muy nervioso hoy, pero así como con el tema de los talleres, voy a volverlo a decir, no es cantaleta, muchachos, no es regaño, pero sí es una reflexión. No están leyendo, muchachos, no están sacando el tiempo. Y lo estoy diciendo porque ahora hay personas también que no les gusta hablar, pero recuerden que este taller es de interacción, entonces, por favor, deben hablar. Recuerden que a mí no me gusta sacar al tablero, mirar la lista y decir, por ejemplo, Julanito, y hoy no lo voy a hacer. Pero entonces estoy infiriendo, porque ya dije, el significado de eso es, yo pues lo interpreto de esta manera y el contexto puede ser estar aislados, todo esto. Entonces, todo eso hemos hablado acá. Entonces, infiero
que entonces no estamos trabajando, y ya di di una reflexión también de cómo distribuir el tiempo, no solamente para esta clase. Entonces estoy preocupado y digo que puedo estar nervioso, pues puede ser preocupado, estoy sensible. No están leyendo, muchachos, no están sacando el tiempo para las actividades. De 22 personas, que 4 personas intervengan, pues entonces las otras 18, ¿qué? De 22 personas, o bueno, cuando estamos hablando de los talleres, 15 personas hablen, y entonces de las 15 hablen no más 4, otros, perdón, de las 18 hablen 4, entonces los otros 14, ¿qué? Entonces simplemente la reflexión, muchachos. Yo podría como profesor simplemente decir, es para hoy, lo ponen, califico, devuelvo, pero no es mi estilo. Entonces, eso me preocupa. Entonces, que esto que estamos hablando sea una motivación. Alguien pidió la palabra, a verificar quién es. Alejandra. Entonces, Alejandra, ¿tienes algo que aportar acerca de los talleres, de lo que estamos haciendo, de las lecturas, que es lo que estamos hablando, o es en otro sentido? Adelante, te No, escuchamos, de Alejandra. la lectura. Ah, bueno, Alejandra. Yo la clase pasada había entendido que el comentario era para hoy. Entonces, pues yo lo hice, pero yo me basé en lo que decía en Classroom. En Classroom dice que redacta un texto en el cual comentes dichos textos, temas, subtemas e idea central. Entonces yo al hacerlo, creo que me extendí mucho y pues hice como una introducción, hice como la definición y lo básico que trataban pues como los textos. Y también como que me equivoqué un poco al hacerlo como la compañera decir, o sea, yo inferí de que es muy importante que tener en claro cuál es mi propósito, que si quiero es informar o quiero narrar, si quiero revivir la historia en la cabeza de mi lector, pero no dije como, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto. Entonces ahí supongo que pues ya lo puedo organizar y te quería preguntar si entonces omito la parte de hacer como la pequeña introducción de qué era lo que trataba el texto. Bueno, recuerde pues que si quería ya no quiere. Pues quiere hacerme esa pregunta y de hecho, y evidentemente lo hizo. A ver, muy bueno. Ustedes notan, sí, el comentario era para hoy. Es para hoy, sí, para hoy, sí. Pero aquí estamos en las oportunidades, en hacer, perdón, como noté que muy poca gente lo hizo, bueno, entonces, en Claro lo puede mejorar. Digamos que en el blog se puede borrar el comentario y hacer otro. Ahora, ¿cuál es el tema del blog? Que vuelvo y defiendo el blog con sus bondades. Que el blog lo limita a usted, Alejandro y compañeros, a que tenga haga un límite de caracteres. Entonces, ¿qué hace? Estamos trabajando la concreción. Entonces, lo que hizo Alejandro está muy bien. Primero porque es el primer texto. Acostúmbrense también que un texto tiene varias pasadas, así como la lectura. Nosotros estamos acostumbrados a leer una sola vez y que no entendimos. No, hay textos que hay que leerlos 2 y 3 veces, no por leerlos 2 y 3 veces, sino con un método. De eso también vamos a hablar, cómo leer adecuadamente. Pero entonces, en este caso, para preparar un texto es bueno hacer el primero y ya después me están pidiendo 500 caracteres, que es lo que llamamos capar el texto, quitarle. Ojo que la palabra capar es una palabra castiza, es quitar una parte, una masa o una parte, y se utiliza en edición de textos, capar el texto. Entonces uno lo que hace después, que hace esa acción de cercenarle al texto palabras, quitarles, y se ve todo lo que escribí. Les voy a poner un ejemplo, cuando yo hago libretos para producciones o para eventos que se hace el libreto del maestro de ceremonias, o cuando hago realización de trabajos de programas, que eso también se hace en las organizaciones, yo generalmente no lo hago el día antes, ni el día en la mañana, trato de hacerlo 8 días antes, 3 días antes, 4 días, y lo primero que me salen son 18 páginas, y resulta que yo necesito 10. Pues entonces yo en lugar de confundirme de votar lo que tengo, comienzo sobre ese mismo texto a trabajar una segunda versión. A veces son 3 versiones, ¿sí? Digamos que un libreto de un evento sale fácil, pero un libreto de una producción, de un programa, siempre. Lo mismo pasa con los libros, ¿sí? Y con los ensayos que uno hace. Uno tiene que darles varias pasadas y varias revisadas. Entonces, lo que Alejandra hizo está bien. Ahora, no se trata, es un comentario, entonces no se trata pues de que lo estructure como un análisis, pero todo eso le va a servir, ¿cierto? Entonces no tiene introducción, ¿sí? No es tipo ensayo. Bueno, y en el caso del Classroom y del Dropbox, él le va a recibir todo lo que usted ponga extenso. A la hora de yo mirarla, le va a decir, bueno, bien, pero era un comentario, ¿sí? Entonces, digamos que es fácil el decir en términos directos, que ahí lo tienes, Alejandra, mire, a mí me sirve para esto, 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 y ponerlo en primera persona, ¿sí? Bien. Me hice entender, Alejandra, ¿cierto? Sí, la cogí por donde era tu inquietud y te expliqué qué puedes hacer con ello y que es muy útil lo que hiciste.
Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces estaba en el tema de que me preocupa y mucho. Entonces el llamado es a que hagamos bien las cosas, que nos motivemos. Parte de esa motivación es que el comentario era para hoy, que sigo abierto para que lo hagan, que mi llamado siempre es a que no se dejen alcanzar con las actividades. Y parte también de esa motivación es que aquí en el blog yo les tengo montado a ustedes, ustedes la tarea es observar cada que vemos una unidad, todo el material de apoyo. ¿Cuál es el material? Las lecturas. Todas estas 2, 4, 6 lecturas, hace más o menos 20 días empezamos a hablar de ellas. Los signos, la comprensión, las 3 de hoy que son para esa actividad y para otra que vamos a hacer, incluso por eso estoy explicando mucho más. Todas también lo que hacen es dar alcance a lo que hablo en la clase, dar alcance a lo que toqué en la presentación de PowerPoint que puse hace 8 días. Dar alcance es dar más detalles en la voz, en el estilo de estos autores. Aquí dice cómo construir un ensayo académico. Y miren que material de apoyo también son unos videos, ¿cierto? Una presentación sobre escuchar, hablar, escribir, hay unos videos de asuntos de la comunicación y hay una presentación sobre esos textos. Todos los vamos a trabajar, pero les repito, la obligación de ustedes, así yo no lo diga en la clase, es, vamos viendo temas, usted ve los material de apoyo. Es más, el blog ya está montado completo, casi completo, creo que están las 4 unidades. Usted, si usted tiene tiempo, usted va explicando y va mirando los temas, ¿sí? Yo también generalmente anuncio qué tema viene la próxima clase. Usted prepara el tema para que tenga bastantes preguntas. Eso hace parte de todo lo que hablaba al comienzo, ¿cierto? De la distribución del tiempo, de la motivación, de todo eso que usted debe hacer. Entonces, hago esa claridad. Ahora, sigo en la misma intención que yo tengo, es motivarlos, que esto sea de aprendizaje, en ningún momento represivo, ni yo llegar aquí a sacar al tablero, a recriminarles. Entonces, que esto, junto con lo que dije, que se puede parecer a una cantaletica, pero créanme que es una reflexión, es un llamado, que esto también sea parte de ello y sea parte de motivarlos. Entonces, voy a mostrarles, voy a dar detalles de los 2 documentos. Entonces, aquí tiene usted una presentación de Geniali, esta la pueden abrir, ya está también en el Classroom y está en el Dropbox. Se llama, la presentación se llama producción del texto, se llama estilo narrativo, guión, estilo informativo. Entonces, efectivamente, como nos dijo Angie, como dijo Alejandra, como dijo Camila, como dijo John Mario, este autor comienza, la primera autora pues habla del texto, del tema, entonces cómo estructurar un texto y habla de conectores. Esos temas ya los hemos explicado, pero voy a referirme, o hice un resumen de los 2 artículos, de los 2 textos que hacen parte de un libro que se llama Contando Historias, de Juan José Hoyos. Él lo que hace es adentrarnos, enseñarnos cómo producir textos escritos. Y él comienza diciendo que cuando uno tiene un escrito tiene que tener un propósito, un sentido, una unidad y una coherencia. Quiero decir aquí en esta parte, cuando yo digo que él dice, no es que usted vaya y diga que él dijo allá, vaya y busque que él dijo orden, 2 puntos, no, ahí nos toca inferir, nos toca estar muy atentos a la lectura, porque tiene afirmaciones implícitas o tiene el orden de lo que dice dentro del texto. Pues ahí, por eso estos textos los abordamos ya cuando hemos visto todos estos otros temas donde aprendemos a inferir, donde tenemos la estructura de la oración, para que podamos hacerlo. Y por eso también toma fuerza lo que dije, que uno se tiene que disponer para leer en un sitio adecuado, en un momento adecuado, con un vestuario adecuado, con un estado de ánimo adecuado, en un tiempo adecuado, es decir, todo para que su lectura le dé resultado, porque no estamos cumpliendo una obligación para que el profesor de lectoescritura vea que yo leí, no, estoy cumpliendo con un propósito que tengo y es de aprender. Usted que está leyendo. Entonces, ahí están, todo esto que voy a decir está dentro de la lectura, después de haberlas leído muchas veces, después de haberlas analizado. Entonces, bueno, quienes leyeron, Angie, Paola, John Mario, Alejandra, más quienes no hablaron, que eso también puede pasar, hay gente que no le gusta hablar, pero les repito, hablen, por favor. ¿Sí? Habiendo hecho la lectura no hablaron, entonces los invito a que si me tienen que interrumpir, yo no les estoy viendo en pantalla porque tengo aquí full pantalla de la presentación del texto, el cual voy a compartir y nadie me había dicho que no tengo en pantalla el texto, ¿cierto? Que no tengo en pantalla la presentación de PowerPoint, de Geniali. Y profe, sí la tiene. Sí alcancé a hacerla, sí la tengo, la que dice el texto, sí se está mostrando, pensé que tenía el blog. Entonces aquí desplegué, sí, bueno, listo, muy bien, pensé que no, por timidez tampoco me había dicho, pensé que no había compartido. Entonces, bueno, entonces, orden, entonces él nos empieza a hablar, de esto también hemos hablado en la clase y cuando hicimos la autoevaluación,
Solo que dijimos, desde otro punto de vista, mire cómo dijimos, hombre, para usted construir un ensayo, usted tiene que tener unos antecedentes, unas causas, unas afirmaciones y una conclusión. Así fue que escribimos el primer texto. O dicho de otra manera, unos referentes, los antecedentes son los referentes, las causas es el problema que usted está planteando, las afirmaciones es la solución y la conclusión es como el impacto, pues a lo que usted lleva, a lo que va a pasar. Eso no es nuevo, digámoslo, lo estamos tratando. Y él dice que tiene que tener un propósito, un sentido, una unidad, una coherencia. Yo la primera vez que les puse un tema que opinaran sobre, ya un comentario, era un ensayo súper corto, donde decía, vea hombre, la administración, el administrador y las TIC, que yo les di el propósito, les di el sentido, y ustedes hicieron el comentario, y yo estaba analizando qué unidad y qué coherencia tenía lo que ustedes escribían. Pero en el segundo, que eran unas imágenes, yo les abrí para que ustedes buscaran ese problema, esos antecedentes, con un propósito y que ustedes plantearan ustedes mismos el propósito. Unos hicieron una reflexión, unos una pregunta, y que le dieran un sentido, una unidad y una coherencia. ¿Sí? Ahora, en ese primer artículo del tema, reitero, lo que está haciendo la autora es reiterarnos, perdón, decirnos otra vez, enfatizarnos que nos da un método, como un cuadrito que pone ahí, donde dice que hay un tema, unos subtemas, unas proposiciones y unos significados o unas definiciones. Aquí entonces este autor retoma eso, digámoslo así. Pero entonces vamos a hacer un paralelo, el paralelo que él hace entre estilo narrativo y estilo informativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿No voy muy rápido? Los quiero hablando, muchachos. Participando. ¿Ya? Bueno, asumo que sí entonces. Entonces, ¿qué es el estilo narrativo? En el estilo narrativo retomamos lo que dijimos cuando empezamos a escribir: antecedentes, causas, afirmaciones, conclusiones, problemas, referentes, proposiciones, ya lo dije. Y en el estilo informativo es más, digamos, lo más simple. Una idea principal, un hecho principal, el desarrollo, la explicación, y a cada idea se le da la estructura, simplemente. Es lo primero. Ahora, el autor, como les dije ahora, habla de tiempo, habla de un foco, habla de unos personajes y y un tipo de narrador, habla del contexto, habla de un punto de vista, habla de un tono y habla de una extensión. Entonces voy a comenzar a hacer rápidamente el paralelo entre cada uno. Entonces, en el estilo narrativo, el tiempo, él dice, hay un orden cronológico y un tiempo. Entonces, él cuenta, en el estilo narrativo se cuenta el antes, el ahora y el después de la historia. Se reconstruye, se recrea y se deconstruye el orden del tiempo, y él lo llama espiral del tiempo. Entonces, él reconstruye los hechos, pero también se devuelve y vuelve y los pone a funcionar, digámoslo así. Pues construye, reconstruye y deconstruye. En cambio, en el estilo informativo, el hecho es un orden cronológico también, un tiempo, a eso se refiere. Entonces, el hecho es un único tiempo, es una cronología lineal, ¿sí? Es más, puede que esté contando en pasado, ¿cierto? El individuo quería asaltar, pero lo está contando en el tiempo, en el hecho como tal. Es un hecho único, ahí no hay lugar a lo que tenía el otro tiempo. El foco, en el estilo narrativo, se refiere al foco, a las escenas. Entonces, el autor habla de escenificación. En un escenario, en un contexto, hay expresiones, hay una precisión en los datos, que ahorita lo decía Angie, creo que fue quien dijo, accesorios, y hay datos accesorios, o sea, ahí sí importan los datos aclaratorios, como cuando yo en la clase hago incisos, hago como paréntesis, él lo hace, y ahí también, dicho de paso, él también, vamos a aprender, ahí está la gramática, cómo los signos de puntuación hacen que yo pueda darle secuencia a esa escena, ¿cierto? Y hay precisión en los datos. Se crea una especie de se crea suspenso, ¿sí? Y una tensión en los relatos, en lo narrativo. Ustedes van a leer, ya asignamos las lecturas y ahí son narraciones todos, entonces unas son de suspenso, otras son de estilo capitular. Eso es lo que vamos a mirar, esos focos también. Vamos a apreciar, vamos a poder degustar eso que escribieron. Ahora, en el estilo informativo son focos, son escenas también, pero la escena es única. Y se trabaja la pirámide invertida. ¿Qué es la pirámide invertida? Es como esa pirámide con la cúspide hacia abajo, ¿cierto? El triángulo parado, pues, el triángulo con la cúspide superior hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo gordo está lo que era la base está arriba. Es decir, todos los hechos. Y que a medida que va contándolo se va perdiendo hasta que cierra. Y cuenta simplemente en esa escena única. Ahora, los personajes en el estilo narrativo. Los personajes son los que conversan,
y los personajes tienen esos sujetos tienen una personalidad, unos rasgos, recuerden que ahí estamos describiendo, unos rasgos, un relacionamiento, conversan entre ellos, son reales, hay cercanía entre los personajes, los diálogos conectan y hacen avanzar lo que está pasando, la trama como tal. Ahora, en el estilo narrativo se habla de varios tipos de narradores, ¿cierto? O sea, de quien cuenta. Entonces, hay una primera persona, el protagonista, el testigo, el monólogo interior, la segunda persona, que es epistolar, mediante una carta, mediante, está ahí, y la tercera persona, ¿sí? Mediante documentos, perdón, ¿sí? Y la tercera persona o el narrador omnisciente, ¿sí? Aquí me recuerdo mucho yo que esa tercera persona la utiliza mucho Gabriel García Márquez en sus obras, pero es un manejador completo del tiempo, del foco de los escenarios, entonces es donde uno tiene que leerlo con mucho juicio, y uno puede decir que 100 años de soledad es una obra complicada, pero todo radica en que uno pueda meterse, identificar bien qué tipo de narrador está utilizando, en qué tiempo está, y entender bien esos diálogos que él retrotrae y que, como dice aquí, construye, deconstruye y reconstruye. Bien, entonces esto es lo del estilo narrativo. Esto es muy importante, muchachos. Esta parte es, ay, perdón, que me estoy parando donde no es. Esta parte es muy importante, ¿cierto? Los personajes, los diálogos, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿O hay alguna duda hasta dónde voy? En el estilo informativo, entonces, también si se refiere a personajes, diálogos, el personaje se nombra, pero no se describe. Y son simples datos, roles, cargos. Y el narrador es un testigo único del hecho. Es alguien que lo está contando, punto. Ahora, bueno, ahí viene la apreciación que hacían. O sea, el autor nos pone la noticia del alunizaje a alguien que nos la contó y es simplemente el hecho, sin datos, unos datos muy simples, unos roles, unos protagonistas y ya, pero muy simple. Y no hay lugar a lo que vimos aquí, repito, que son diálogos, son los diferentes tipos de narrador. El contexto hace referencia a los antecedentes, a los ambientes del hecho, al tratamiento del espacio en el estilo narrativo, mientras que en el estilo informativo, el hecho, el contexto es un contexto del hecho en sí, sin ambientes ni antecedentes, interesa la información. Hay un punto de vista. En el estilo narrativo, el punto de vista es una afirmación, una posición concreta, una forma de ver la realidad, unos calificativos, un involucramiento de quien nos está entregando ese escrito. En cambio, el punto de vista del estilo informativo es neutral, imparcial, objetivo. El tono en lo narrativo puede ser impersonal, narrativo, emotivo, se incluye en el hecho, ¿sí? Y el tono informativo es impersonal totalmente, siempre. La extensión de un texto narrativo no importa la extensión en aras del estilo y el tratamiento, que son organizados y secuenciales. En cambio, en el estilo informativo se suscribe teniendo en cuenta las 7W y se suscribe a una pirámide, como habíamos dicho. Los españoles lo llaman, los gringos lo llaman lead o entrada, ¿sí? Los españoles lo llaman entradilla, nosotros lo podemos llamar párrafo de entrada, en cuerpo, un desarrollo concreto y un cierre. ¿Qué es esto de las 7W? ¿Alguien ha oído hablar de las 7W en inglés? ¿O qué quiero decir cuando digo que la extensión del estilo informativo se suscribe a las 7W? Son las 7 preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué efecto, quiénes. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí o qué nos dice el autor? Que en el estilo informativo, ¿sí?, se debe suscribir a eso, a responder. Entonces, cuando decimos aquí en la parte del tiempo que utiliza una pirámide invertida, ¿sí? Que quiere decir que yo escojo si comienzo hablando por el qué o por el quién en lo informativo, o si el cómo, ¿no? Y ese es el grueso. En el centro explico mínimamente y al cierre doy los accesorios, lo que me quedó faltando, simplemente. A eso se refiere la extensión. Bien, hasta ahí entonces. Preguntas. Ese paralelo que acabo de hacer de los dos artículos. ¿Quiénes leyeron los ensayos? ¿Me faltó algo? ¿Está completo? Don Mario, ¿cómo lo ves? No, sí, profe, está muy bien. Bien, ¿está completo? Bueno, vamos a terminar esta presentación diciendo
Entonces, hay unos tipos de texto. Entonces, el tipo de texto narrativo son la novela, el cuento, la crónica, ¿sí? En el tema administrativo puede ser la reseña, el informe, la reseña, perdón, la reseña. Los tipos de texto informativo, la noticia, el informe, el instructivo, la carta, la circular. Repito, con esto que estoy diciendo, a todos ustedes les va a corresponder. No es que en este curso entonces todo sea tan literario y entonces uno no se imagina haciendo esto, ¿no? Esto nos corresponde a nosotros también. Ahora, vamos con entonces ahí viene también la explicación, que además del comentario que ya hicimos con las lecturas, pues vamos a hacer un taller de narración y de cuento, ¿sí? Entonces recuerdan ustedes que yo les dije que uno aprende a montar en bicicleta montando en bicicleta, ¿cierto? Pues vamos a aprender a escribir escribiendo. Y vamos a hacer un taller que consta de dos partes, de identificar un texto que les voy a proponer, un texto que yo bajé, que me parece muy acertado, que lo voy a poner ya para que lo escuchemos. Y ese primer punto tiene 7 subpuntos, 8 subpuntos, perdón, y un segundo punto que es hacer un cuento, hacer una narración. Pero primero debemos hacer el primer punto para apreciar ese texto, ese cuento. ¿En qué consiste el aplicativo? Mírenlo acá. Lo estamos viendo en pantalla. Sí, pero Señor. Bueno, Sí, señor. entonces, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso lectoescritura, taller narración cuento. La leyenda de Carlomagno, cuento de Ítalo Calvino. Miren ustedes un cuento de, en este caso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 renglones. Y él ahí cumple con todo lo que nos describe Juan José Hoyos. Cumple con todas las condiciones del paralelo que he hecho. Entonces, la idea es que identifiquemos qué tipo de narrador tiene, el punto de vista, el tipo de trama que tiene, qué discurso utiliza, los personajes que hay, el protagonista y los secundarios o los protagonistas, el tiempo, el lugar, las representaciones, el argumento del relato, el planteamiento, el nudo, el desenlace, la idea central, ¿cierto? Si es explícita o implícita, cómo está, y las estrategias retóricas que se utilizan aquí. Tal vez de lo que menos habla Juan José Hoyos es de las estrategias retóricas, ¿cierto? Él cuando dice que se dan sentido, narraciones, y que construye y deconstruye, hace uso de ello. Entonces, una tarea, hay que averiguar, y yo creo que ya lo vimos en noveno, está en el programa de español de noveno y de sexto, el tema de la narración, y sobre todo en noveno a ustedes les indicaron, y hay una unidad dedicada a ello, es las figuras retóricas, me refiero el símil, la comparación, ¿sí? La metáfora que se utilizan al momento de hacer narración. Entonces van a identificar en este taller. ¿Qué pasa con este taller? Este taller hay que hacerlo para hoy en 8 días, o sea, hasta para el próximo miércoles. Y la segunda parte es construir una narración propia utilizando el género de narración cuento, siguiendo las pautas contenidas en las lecturas y socializaciones, lo que acabamos de hacer, no solamente con el comentario, sino con lo que hicieron ustedes y con lo que acabo de explicar y que aplicó en el primer punto. Entonces, este taller lo vamos a hacer, queda como tarea en el día de hoy. Ahora, voy a cambiarme en este momento, voy a devolverme acá y voy a poner acá un recurso que también está en el blog. Vamos a escuchar ese cuento que se llama La leyenda de Carlomagno. Es una voz de un extranjero, pero está el recurso. Entonces está escrito, que está ahí en el taller, está escrito también en el blog y está aquí en esta versión, lo encuentran en YouTube. Me dicen si estamos escuchando. A ver, vamos a ponerlo allí. ¿Escuchamos ahí el video? No, profe. No. Bueno, entonces quiere decir que yo debo compartir una pestaña, voy a compartirla, voy a salirme de esta y voy a compartirla como si fuera la pestaña de YouTube. Vamos a ponerla. Ahora sí. Calvino. La leyenda. Ahí sí. Sí, profe. Muy bien, entonces este es el... Italo Calvino. La leyenda de Carlomagno. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana.
Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Allí está entonces pues el cuento. Voy a compartir nuevamente el blog. Perdónenme acá que voy a compartirlo, voy a abrir nuevamente el blog y voy a ubicarme entonces en la unidad 2, donde está el cuento. Ya ven ustedes cómo a partir de un cuento, Italo Calvino nos comparte, a partir de un escrito, nos comparte un cuento, diría yo, muy, muy, muy bien escrito. ¿Cierto? El cuento, voy a pasarme aquí, el cuento está otra vez transcrito, está en el ejercicio que vamos a realizar y está transcrito en la unidad 3, del blog. Acá está, miren, acá está nuevamente el cuento. Acá en este caso tiene 8 renglones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el taller que les mostré. ¿Sí? El taller está en el lugar donde están los talleres. Para que lo bajen, está en el Classroom y está también en el Dropbox. Preguntas a este respecto. Ahí tenemos el cuento en el blog. Preguntas sobre esa tarea que vamos a realizar. ¿Preguntas? ¿Está claro todo sobre el taller? ¿Sí? Comentarios sobre el cuento que acabamos de escuchar. David Sepúlveda, quiero que te escucharte y que te escuchen tus compañeros. Y después Estefanía Grajales. Ahí los escucho. Opinión sobre lo que acabamos de escuchar en ese cuento, sobre la actividad que vamos a realizar. Adelante. Primero David y después... Sí. Bueno, aquí, entonces, lo que habría que hacer sería sacar los 7 puntos que usted nos acaba de mostrar y hacer como una narración, cuento de uno mismo. Sí, eso está muy bien frente al taller que vamos a realizar. Ese cuento es propio y usted haga narración. ¿Pero para qué? Primero, habiendo hecho el primer punto, está detectando cómo Italo Calvino lo hizo en ese cuento que se llama La leyenda de Carlomagno. Pero también, y en el segundo usted va a aplicar.
Ahora, David, ¿qué te pareció el cuento? ¿Qué escuchaste? ¿Qué aprecias así de entrada en el cuento que leyó, está en la voz de este personaje? Que era como un encantamiento. Bien. Escuchemos a Estefanía. Comentarios. Compartamos lo que estamos viviendo en la clase. ¿Me escuchan? Sí, estaba un poco bajo, pero acércate un poco más, Estefanía, el Voy a micrófono. desactivar el micrófono. Muy interesante la forma en que abarca todos los elementos importantes de la narración en pocas líneas, además de que resulta como muy entretenido y sintetiza muy bien las ideas en el cuento. Muy bien. La actividad, ¿qué tal? ¿Está clara para todos? Muy bien, Clara. Muy bien. Más aportes sobre esto y ojalá que no me toque sacar al tablero, muchachos. Los invito a que participen. Profe, de pronto no, pues obviamente eso tiene su estructura, pero se le podría realizar un desenlace, ¿no? Porque sigue el encantamiento y creo que sigue Eh, como en el nudo. John Mario piensa que el cuento se quedó en el nudo. Yo pienso que no. Lo que pasa es que el estilo deja un suspenso, pero no es que no haya desarrollado el nudo. E incluso él tiene los tres elementos, tiene el inicio, el nudo y el desenlace, pero tiene también esa virtud que es tan interesante, tan bien escrito, que genera diferentes percepciones. ¿Qué piensan ustedes, el resto? John Mario dice que no, que se quedó en el nudo, yo digo que no, que de todas maneras sí tuvo desenlace. Otro asunto es que nos dejen suspenso, pues que quede como con ese tono pues de misterio, pero ¿qué piensan? A ver, quiero más opiniones. Sofía. Profe, Ah, bueno, Angie. Sofi que no ha hablado. Sí, y después usted, Angie. Sofía. Sofía nos está escuchando. ¿Sí está conectada? ¿Sí está en la clase? Sofía Otálvaro. Quiero saber qué piensa del cuento que acabamos de compartir, de la actividad con que va a realizar también. Es otra actividad más que tenemos allí, que se suma pues a esa taller, a estas actividades de este taller que estamos haciendo. Bueno, Angie, mientras Sofía se conecta o no sé si tiene problemas con el micrófono, si no, nos lo hace saber por el chat. Angie interviene que Sofía al parecer no está pues, no tiene posibilidades pues, de conectarse o no está pues atenta a lo que estamos hablando. Adelante. Profe, espero lo que yo voy a opinar no es en cuanto a que se quede en el nudo o No, en igual general. desenlace. Sí, sí. Ajá, que yo creo que este cuento nos refleja un poquito que es importante también la forma en la que se dice, el tono que se usa y que, por ejemplo, si el cuento era de suspenso, el hombre habla despacio, hablaba como con la voz así toda diferente y eso también le permite al receptor o perceptor cómo toma ese mensaje. Sí, 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 estoy de acuerdo. Recuerden que ahí también no solo el tono lo da también el lector. Ahí hay dos cosas, que el señor, el que está leyendo, el hombre que está leyendo, es un hombre extranjero. Es la voz de este personaje. Pero también es la forma como está escrito, los puntos, las comas, las exclamaciones. Eso hace también que no solamente el ritmo a la hora de escribir, a la hora de leer, sino el tono, ese tono está cargado dentro de esa narración. Repito, para todos, para mí es un cuento demasiado escrito, pues, eh, totalmente bien, muy bien el texto, muy bien escrito. Y miren, es un cuento escrito digamos que en el espacio del blog tiene 8 renglones, en el ejercicio en la hoja tiene como, dijimos que 13, entonces digamos que en promedio son 10 renglones. Eso es muy bien escrito, muy bien escrito, ¿cierto? Y tiene todos los elementos.
continuemos pues con el debate que le vamos a dar a este material. A ver. No quiero solamente dejar el trabajo. Entonces, Angie, John Mario, ¿está claro lo que tenemos que hacer con ese ejercicio, con ese taller? Y profe, la idea también es que sea, que nuestro cuento sea también como una extensión así, 10, 12, 15 renglones. Pues la idea es que yo no le voy a colocar limitante. Lo importante es que tenga todos los elementos, pero que sea concreto. O sea, sí. Pues yo no estoy diciendo ahí que cuántos renglones, sino que lo haga. Pero la idea es que vamos a aprender a concretar. Miren acá estamos viendo en pantalla el blog, ¿cierto? Profe. Sí, estamos viendo en pantalla el blog. Estamos viendo el blog en pantalla. Bueno, entonces miren, acá en esta unidad, que es la unidad 3 del texto, aquí debajo de todos los talleres, de último está el de narración y cuento. Mírenlo acá, el mismo que les mostré enlazado a la presentación de Genial y está aquí enlazado, miren. Acá está otra vez el cuento, está los puntos y está. Pero mire que aquí no dice John Mario cuántos, dice, construye una narración propia utilizando el género de narración cuento, o sea, lo que nos enseñó Juan José Hoyos, lo que yo expliqué en el paralelo fundamentado en lo que él dice y lo que estamos viendo en el ejemplo del cuento. Siguiendo las pautas contenidas en las lecturas y socializaciones de clase. Estructura tu producción escrita en lo posible, incluyendo los 8 elementos del primer punto. O sea, y yo diría también los elementos que nos dice Juan José Hoyos en el estilo narrativo. Ahora, podemos volver a leer el cuento, pues, para que comprobemos eso del tono, ¿sí? ¿Quién quiere leer el cuento? Y trate de marcar los puntos y las comas. No sé si Angie nos ayuda con la lectura. O Paola. Bueno, ¿quién dijo yo? La leyenda de Carlomagno. Listo, Carlomagno. El emperador sí. Carlomagno. Espera un momentico, se lo voy a poner. No me da para ponerlo aquí grande, pero lo está viendo bien ahí, listo. Entonces léalo ahí. Muy bien, arranque otra vez. Sí, profe. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados. Pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta marcada pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo de una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Bien, miren ustedes, ahorita que John Mario decía, miren por ejemplo este punto, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza, punto. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Ahí podría, una cosa es que quede pues como, bueno, y entonces él todo el tiempo en las orillas, pero ahí está concluyendo la historia, pues está dando pues como un tono. Ahora, noten ustedes que tiene puntos, tiene comas, y que así es un solo párrafo, un solo bloque, pero tiene la secuencia con los puntos seguidos, casi que nos dice, nos cambia, ¿verdad? Ahí estoy desarrollando incluso el taller, los tiempos, lo que está haciendo, ¿sí? Repito lo que he dicho todo el tiempo, me parece que esto es un escrito demasiado bien hecho, pues elaborado, claro, por un experto, por Italo Calvino. Bueno, ese es el taller. Esa lectura que acaba de hacer Robinson también está aquí, mírenlo acá, es la misma. Y acá está la aplicación. Bien, entonces, tareas, por favor investiguen, amplíen el tema sobre figuras literarias, ¿sí? Para que puedan desarrollar el taller, para que aprendamos más como trabajo independiente. A eso se refiere Juan José Hoyos. Yo pues no me referí para que quede como consulta, como trabajo de ustedes. Por favor, adelanten si no han hecho el comentario de la aplicación Activa 4, que tiene que ver con esas 3 lecturas. Pues bueno, si no han leído, por favor lean
y yo hice un barrido, un balance, incluso lo hice con el ánimo de que participaran, en ningún momento con el ánimo de saber cuántos, pero me terminé dando cuenta que de 20 personas que tienen promedio, de 20 personas que se conectan y que el grupo tiene 35 personas matriculadas, que estamos hablando más o menos de escaso 20% de las personas que hacen las tareas y que leen, entonces deben hacerlo, por favor. El tema de conectores, miren, acá tienen más, aquí en el texto, tienen más material de apoyo, tienen un documento sobre 10 pistas para el ensayo, 1500 conectores. Hay una entrevista que se llama Leer, Escribir en tiempos de Internet, ¿sí? Acá está el audio del cuento La leyenda de Carlomagno, otra vez, el que ya mostré. Entonces, que miren que ustedes tienen el audio, tienen escrito el cuento acá, lo tienen escrito en la aplicación, en el taller que les mostré, lo tienen en la presentación que también les mostré en la unidad 2. Entonces, es que se motiven a hacerlo y que lo miren, ¿cierto? Lo tienen también en Dropbox, lo tienen en Claro. Entonces tenemos de la vez pasada los comentarios, ¿cierto? Desde la vez pasada, desde hace 8 días. Y hoy entonces vamos a hacer la aplicación que les acabo de mostrar. Pero además nos queda también, ahora sí, oído por favor, nos queda la aplicación de la segunda versión del texto, con mejoras. Cuando hablo de mejoras, hablo de todo lo que hemos conversado acá, de los conectores, del estilo narrativo, de todo el tiempo, de todo lo que ustedes van a hacer allí, a pesar de que es un ensayo expositivo, de lo que hicimos en la primera, en la primer trabajo. Y voy a dejar también, así como dejé las lecturas, unos videoclips que están ubicados en la unidad 2, que se llaman Asuntos y Cuestiones. Y están ubicados en una unidad que se llama Una pausa para la reflexión. Voy a comenzar a mostrarlos. Vamos a ver, aquí seguro me va a pasar lo mismo de ahorita, entonces voy a dejar de compartir el blog para compartir lo que abrí, ¿sí? Voy a dejar de presentar el blog y voy a presentar la pestaña que abrí, que es una pestaña de YouTube. Entonces, miren, ahí estamos escuchando y viendo los videos, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Sí, señor. Entonces, miren. Los jugadores del Deportivo tan solo tuvieron Ay, no me cogió la tarde. Óyeme, tesoro, mira, ahorita va a venir una señora por estas cositas, ¿listo? Mira que hay unos individuales, ella me había pedido otro color, pero ese color yo estoy segura que a ella le va a gustar. Ella es blanca, de pelo negro cortito. Bien, miren que acá hay más videos, miren acá. Entre cada uno de estos videoclips, se llaman videoclips porque tiene una duración de 2 minutos máximo, 2 minutos y medio, hay un negro, pues hay una pantalla en negro para que usted tenga tiempo de tomar nota de lo que vio anteriormente. Aquí vimos ya uno, ¿cierto? Sobre capacidades, sobre atención e información, y sigue otro. Vamos a ver cuál es el otro que nos va a mostrar. Entonces, mire que tiene casi 30 segundos en ese negro, en esa pantalla en negro, ¿sí? Tiene ya casi 30 segundos, y nos va a mostrar otro de los videos. ¿Sí? Miren, está en negro, para que ustedes tengan la oportunidad de tomar nota a medida que los vean. Cuando lo hacemos en clase, eso es el propósito. Cuando usted los puede repetir, volver a mirar, pues bueno, no hay problema. Miren, entonces aquí viene después de esa pantalla en negro, ya lleva casi 20 segundos, miren. Viene acá esto. Entonces viene el siguiente. Todos tienen al comienzo el nombre de qué es. Este, por ejemplo, es proyección de imagen. Entonces, todos tienen al comienzo la posibilidad, el aviso de lo que trata, ¿sí? Entonces, voy a presentar nuevamente el blog
para que vamos cerrando en el día de hoy. Entonces, tarea. En la cotidianidad de la familia, dentro del desempeño laboral o en el ejercicio profesional, vivimos diferentes momentos que implican comunicación. Mira con detenimiento los videoclips, asuntos y cuestiones, fueron los que acabamos de ver, acá también están enlazados. Analiza, contextualiza y aplica una situación real de tu entorno próximo. ¿A cuál entorno? Al entorno de la administración de empresas, al entorno de lo que nosotros hacemos y trabajamos todos los días, para lo que nos estamos preparando, ¿sí? Entonces, esa es la tercera tarea o cuarta tarea que hay en el día de hoy. Vamos cerrando con todas las dudas. Yo sumaría aquí las dudas. Ay, por aquí leí que Ana dijo que tenía problemas con el audio, por eso ahorita no participó. Ana, entonces ahora escribe todo lo que tengas cuando yo abra el micrófono, cuando yo abra las preguntas. En este momento, para que vamos cerrando, preguntas de todo lo que tengan ustedes dudas, de las tareas que vayan para hoy y de lo que vimos en el día de hoy. ¿Qué vimos hoy? Hicimos un barrido de cómo estaban los talleres, tomamos la decisión que entonces vamos a evaluar esos talleres, a autoevaluarlos dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque no todos teníamos hechos los talleres, porque la intención, el propósito del profesor es que todos estén con sus talleres elaborados y que por consiguiente todos hagan la autoevaluación. Segunda parte que hicimos, hicimos un barrido, explicamos entre todos las lecturas, las 3 lecturas, el texto, 2 modos de contar y volver a narrar, y cada quien dio su punto de vista, igual situación, pues no había una cantidad significativa de personas del curso, o al menos no hablaron sino 4 personas, entonces analizamos esos documentos, siempre que sean ustedes quienes hagan los análisis, quien yo complemento, yo participo. En este caso no fue posible debido a esto. Yo hice una reflexión en cuanto a si era motivos de tiempo, pues un llamado a que le destinen tiempo a la clase para que los resultados al final del curso sean los que ustedes están esperando, ¿sí? Que no sean resultados adversos. Este curso está diseñado tipo taller, es decir, para aprender haciendo, lo cual tiene una ventaja y es que no estamos haciendo la mnemotecnia, o entonces lo que llaman por ahí todo de memoria, trasladar contenidos, mucho menos yo buscar dónde falta la tilde para calificar, pero a cambio de ello estamos haciendo debate, construcción social, conocimiento, aprender haciendo, y eso tiene la ventaja de que no es mnemotecnia, pero tiene la desventaja que si usted no organiza su tiempo, pues no van a resultar. Entonces vino una reflexión en ese sentido, y después entonces, para motivarlos más, para que esto siga siendo tipo taller, retomé lo que dijeron John Mario, lo que dijo Angie, lo que dijo Alejandra, y lo que dijo Camila, creo que fue quienes intervinieron, y retomé, y entonces hice el cuadro que resumen los 2 textos de Juan José Hoyos, y pudimos ver el paralelo entre el texto informativo y el texto narrativo. Eso les queda a ustedes montado en los 3 recursos que utilizamos, como en una presentación de Genial, ¿sí? Además, yo no tengo problema en enviarle la misma presentación a sus celulares también, ¿no? Yo ahorita lo hago cuando mande el balance, el registro de la clase. Y después de ello, entonces, planteamos que vamos a hacer, que ya hicimos debíamos haber hecho, pero como no se ha hecho total, lo vamos a hacer, el tomar las 3 lecturas y hacer un comentario en el blog, en el Classroom o en el Dropbox. Y empezamos a mirar que desde ese estilo narrativo vamos a hacer un aplicativo, un taller, es el 8º taller que está ahí donde está el espacio de talleres, que se llama Taller Cuento Narración, y que consta de 2 partes. Abrimos el taller, dijimos el taller, escuchamos el cuento, lo pudimos ver y Robinson nos lo compartió. Una vez hicimos esto, entonces esa es las tareas que tenemos, ese taller. Y para hacer el taller, entonces, el tema de figuras literarias, ¿cierto? Figuras, la metáfora, ¿sí? Entre otras, usted la va a investigar para poder aplicarlo a sus textos y poder hacer el taller. Y finalmente los invito a que ustedes tomen tiempo y destinen media hora a mirar 10 escenas de comunicación y administración, 10 escenas cotidianas con unos videoclips que se llaman asuntos y cuestiones. Así resumo yo la clase. Entonces nos quedan esas tareas. ¿Quién entonces opina, por favor? ¿Quién me hace ya de manera más corta, más sintética, ya no en la voz del profesor, sino de usted, las tareas que quedan el día de hoy? Adelante. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién lo hace, por favor? John Mario, ¿nos quieres colaborar? No, entonces
Quedaba como tarea, primero que todo, el taller número 8, que se llama Narración Cuento. Después tenemos la aplicación activa 3, o mejor conocido como la segunda versión del escrito que ya tenemos sobre la comunicación como eje empresarial. Por último, esta que está aquí en pantalla de una pausa para la reflexión, el video Asuntos y Cuestiones. Sí, yo le agregaría que tenemos que terminar los 4 talleres que tenemos para hoy porque los vamos a autoevaluar la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a corregir, a autoevaluar esos talleres, vamos a hablar de ese tema que tiene al final ese documento que lo mencionaba Angie, el de referentes textuales, ¿sí? Que es el de comodines y correcciones del lenguaje, que es otro taller, y vamos a hablar de la propuesta del trabajo parcial. Pero entonces para eso necesitamos que tengan al día todas las aplicaciones, que hayan hecho la segunda versión y van a mirar esos videoclips para que podamos también comentarlos en clase. Podemos hacer un foro con ellos, pero quiero que los miren inicialmente como una pausa, como algo que les va a aportar a ustedes para estructurar temas de comunicación y administración. Muchas gracias, John Mario. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? A ver quiénes no han hablado hoy. Angie, adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, tuvimos los talleres de narración y de cuento, todos los talleres que nos eran para hoy, Sí. la actividad número 4. Sí, el comentario de las lecturas. Exacto. El ensayo mejorado. Sí. Y recuerden que van a hacer la consulta por su cuenta de las figuras literarias para que las puedan identificar en lo que dice Italo Calvino en su cuento y además para que lo incorporen a sus mejoras de escritos. Muy bien, Angie, eso es. Ratificaste lo que yo Mario no sabía. Todo eso lo tenemos pendiente, pero porque traíamos unos atrás, que eran los talleres, los 4 talleres que ya traíamos, que eran para hoy, pero entonces se nos acumulan allí. Todo eso porque la labor del día de hoy era en función de las lecturas que ya debíamos haber hecho, ¿cierto? Entonces, pues el taller, hoy pusimos el taller, la segunda versión del ensayo también era una tarea que teníamos casi que desde la tercera clase cuando hicimos la autoevaluación del taller y les dije yo, bueno, hay una segunda versión, vayan preparando y le vamos a incorporar todos los elementos, ¿sí? Son esas tareas. Profe, qué pena. Es que se Juan Manuel. y encontré la aplicación activa 8. ¿Qué? ¿Cómo, Juan Manuel? Repite tu inquietud que no entendí bien. Bueno, el taller que hoy, profe, es la aplicación activa 8, ¿cierto? No es una aplicación activa 8. Hace parte de una aplicación activa que se llama, hace parte de una aplicación activa que son los talleres, realmente. Lo que pasa es que es el taller número 8. Porque miren, yo les muestro acá en la unidad 3, realmente lo que pasa es que la aplicación activa son como unidades, pues como ejercicios, como talleres. Entonces hay una aplicación que es que es la número 5. Y en la número 5 están los talleres. Entonces la aplicación activa 5 es realizar los talleres o ejercicios de gramática, ortografía disponibles acá. Lo que pasa es que esa aplicación la estamos haciendo pasito a pasito. Ya hicimos 2 talleres, teníamos 4 para hoy, que eran de 2 temas, y hoy dejamos otra que era la narración cuento. Y dentro de 8 días vamos a ver este tema para que con los 8 talleres, que seguramente habíamos dicho que el plazo para eso era como hasta la primera semana de octubre, en conjunto, todos los talleres, los 8, la primera o segunda semana de octubre, me van a confirmar la fecha que hay en el Claro. Entonces la idea era que para esa primera semana de octubre lo tuvieran, pero yo no les puse los 8 una sola semana, sino que los estamos, digándolo así, dosificándolos. Entonces, realmente la aplicación es la 5 y el taller es este 8º taller que hay aquí. Si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, sí, es el 8º taller, pues realmente no está numerado. Es este taller que está aquí, que es con el tema que vimos hoy, que empezamos a ver con las lecturas, que hicimos un comentario, que hoy lo explicamos y entonces de ahí sale ese taller. ¿Sí me hice entender? Juan Manuel. ¿Quién fue quien preguntó? Sí, señor. Sí, Juan Manuel, ¿me hice entender? Sí, pudiste ver en donde mostré los talleres, ¿cierto que sí? ¿Dónde está el taller? Sí, señor. Bueno, recuerden una cosa, muchachos, el buen emisor está en función del perceptor, y uno entender al otro como perceptor, es decirle, me hice entender,
es hablar en este caso en función de los 22 personas que están conectadas y es también, ¿por qué no reiterar para que se haga verificación del mensaje? Entonces yo sé que yo a veces repito, yo a veces detallo, pero es que mi función es que mis perceptores tengan claro todo lo que van a hacer y cada que abro para preguntas también es que si me tengo que devolver a explicar, lo haga, que si está rápido, entonces lo hagamos despacio. Todo eso es lo que tenemos que hacer y Max, en esta situación que estamos viviendo, en esta modalidad apoyada en la virtualidad. Pues por favor, están muy tímidos ustedes, no están hablando, no están participando, de pronto me dirán, no, es que todo está entendido. Entonces yo digo, antes yo soy muy claro en lo que digo. Muy bueno, sí, pero también a veces llamo a la participación. Más preguntas, muchachos. ¿Nos queda claro todo hoy? Profe, Paola. la actividad de la narración, pues el taller de narración, ¿también lo vamos a autoevaluar o lo subimos? Lo vamos a evaluar. Bueno. No todo autoevaluar, no, el cuento lo van a subir y yo se los voy a valorar. Y los otros puntos ustedes lo vamos a evaluar también. Prepárenlo para la otra semana y ténganlo a mano al inicio de la clase, las respuestas que tuvieron. Profe, entonces ya me confundí. ¿Se suben los 8 o no se suben los 8 talleres? Pues venga, miremos. Venga, miremos aquí en la pantalla. El de oraciones se sube, el de diferencias se autoevalúa, el de conectores se autoevalúa, el de conectores 2 se autoevalúa, el de dípticos. Respuesta, se suben autoevaluados los primeros 7. ¿Listo? Este de narración y de cuento, el de cuento junto con la narración lo van a subir a Dropbox y lo van a subir a Classroom para yo verificar las respuestas. Pero les estoy diciendo, además de eso, tengan listas las respuestas del primer punto, que de los primeros 8 subpuntos del primer punto, para que los trabajemos la otra semana, que es una forma de autoevaluar. Lo vamos a hacer dentro de la clase en línea. Entonces, realmente, este último se sube. Y ustedes van a ver con una actividad que vamos a hacer la próxima clase, que lo vamos también a autoevaluar. Y se va a subir, ya no el taller, sino el resultado de esa autoevaluación que vamos a hacer en clase. ¿Me hice entender, Angie? Sí, señor. Y ahí me devolví a mirar, no, ¿por qué lo va a disculpar? Otra cosa, me voy a decir otra cosa pues aquí, no solamente por Angie, sino por Juan Manuel y por otros 2 o 3 que he escuchado. Hay unas palabras que uno utiliza en el diario hablar o en el diario escribir, generalmente en el diario hablar y uno termina escribiendo como habla, que son como una especie como de comodines, que ese tema lo vamos a ver, o sea, nos acomodamos a esa frase o la decimos como por reflejo. Como cuando a alguien le dan un premio y dice, muchas gracias, yo no esperaba este premio. Uno sí espera el premio muchas veces, porque uno sabe que trabajó y es más, en los premios a uno le anuncian siempre, vean, da la ceremonia que te van a entregar. Pero la gente utiliza esa frase de entrada. O la otra, la que tanto se burlan de los ciclistas, un saludo para mi mamá en el pueblo, mis patrocinadores, mi novia, dígale que estoy triunfando. Parece a chiste, pero es unas frases que vamos acuñando. Entonces hay una frase que me llama la atención y como todo lo que hago yo aquí, yo dije al principio del curso, vamos a hacer correcciones idiomáticas, vamos a aprender no solamente en habilidades comunicativas, sino aquí. Entonces, cuando uno dice qué pena, profesor, ¿por qué le va a dar pena? Si su función es estar en clase, la función mía es estar con usted. Y es más, a mí antes me gusta que me pregunten. Entonces, tanto Juan Manuel como Angie, recientemente, aunque otros lo han hecho, dicen qué pena. Y empiezan la pregunta, ¿y por qué va a dar pena una pregunta si yo estoy llamando a las preguntas? O cuando ya uno le responde, le digo, me hice entender, entonces como que les parece muy, a uno como que lo impacta que el otro le pregunte, entonces dice, qué pena, no me incomodó para nada, ¿sí? Entonces corrijamos eso también, no hay que decir yo quería, yo venía, yo iba. Ahora, eso se conjuga cuando decimos, por ejemplo, teníamos para el día de hoy los talleres. Eso sí está bien hecho porque se tenían. Estamos diciendo que se pusieron, se asignaron y se tenían para hoy. Pero cuando yo decía, yo tenía una pregunta, entonces ya no la tiene. Yo quería. Lo mismo cuando digo, qué pena. ¿Sí? Porque si uno comienza diciéndole al jefe o cuando uno está en instituciones, qué pena, les quiero pedir el favor. No, sin ser grosero, ser contundente y ser asertivo en el lenguaje. Mi intención es todos los días que este asunto de la lectoescritura visto desde la comunicación sea cada vez más asertivo. Muy bien. Jessica, se le fue el internet ahorita. Angie, por favor, repetí las actividades que Jessica y no sé quiénes más se les fue el internet, pero Jessica nos dice, hagámosle el favor a Jessica, ¿te parece, Angie? Del balance de las 4 actividades y que ella nos diga si nos está oyendo. Angie, adelante. Entonces tenemos como tareas para la próxima clase hacer el ensayo mejorado, ¿sí? Hacer el taller de narración y de cuento, que ¿sí? Está en la actividad evaluativa número 5.
como el taller número 8, hacer los otros que nos faltaban, los 7 que estaban para hoy, hacer lo de asuntos y cuestiones, que son como videos cortos, ampliar un poquito sobre figuras literarias y ya. Ya, ojo, no son 7 talleres para hoy. Eran 4 talleres, 2 de conectores, 2 de deícticos. Con eso son 6 que ya llevamos porque los hemos visto clase a clase. Y el otro asunto es que con asuntos y cuestiones es que ustedes miren esos videoclips. Solamente mírenlos. Los miran, revisan el material. Es eso, la precisión. Pero está muy bien, Angie. Jessica, ¿ya estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, les dije también que parte de la eficiencia de la clase es que no le tenemos que dar la clase pues con la hora rayada, ¿sí? Ahora, cuando una clase termina antes es que todo se entendió muy bien, hubo dinámica, y también que hay una buena planeación, pero también que hay disposición. Yo quiero que para irnos hagamos lo que hacemos, qué se llevan de la clase de hoy, no solamente temáticamente, no solamente tareas, sino qué se llevan, qué aprendimos, qué hay nuevo en sus vidas, qué hay en su equipaje académico, pero también existencial, qué pensaba al comienzo de la clase y qué piensa en este momento. Los escucho. 1 o 2 opiniones para que nos vamos. Repito la invitación para que uno de los compañeros, uno de los 20 compañeros que está conectado, de los 18 exactamente, porque hay 2 conexiones mías que marcan ahí, la mía y la de la presentación, nos comparta la reflexión final, la retroalimentación integral de la clase. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Adelante. Profe, buenos días. Yo me llevo mucho de la clase de hoy, especialmente porque estamos viendo temas que vemos en el colegio, pues en noveno, en décimo, pero son temas que vamos olvidando con el tiempo, aunque hagamos muchos escritos, aunque tengamos que leer libros, son temas que vamos como olvidando y que muchas veces no aplicamos en nuestra vida real. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el taller de Conectores 2, había un tema que era palabras escondidas. Y a mí me pareció que no era difícil, pero sí tuve que pensarlo muy bien para poder encontrarlas. Entonces, sí, es como que un conocimiento muy práctico, no es tan teórico como nos lo dieron muchas veces en el colegio, sino que es retomar todos esos conocimientos aplicándolo a lo que necesitamos hoy en día y a nuestra carrera universitaria. Gracias, Sara. En efecto, eso pretendo, eso quiero. ¿Alguien más? Andrea, ¿quieres compartir? Muy buenos días a todos. No, profe, pues lo mismo que la compañera acaba de decir. Me parece también muy importante cuando corrigió a la compañera que habló en pasado, pues eso es algo que me llevo porque también suelo hacer eso. Entonces, sí. Sí, todos lo hemos hecho y todos lo hacemos. Alejandra también dijo en el chat, no hablar en pasado innecesariamente. Sí, es simplemente ahora. Yo dije al comienzo, no se sientan mal que yo les diga, estamos aquí en confianza, en un espacio colaborativo y constructivo de conocimiento. Sí, y yo lo hacía y a veces se me zafa también porque estoy inmerso en un mundo donde todo el mundo habla así. Yo venía, ¿no? Yo vengo, yo quiero, yo solicito. ¿Sí? Y son unas conjugaciones que se utilizan en ciertas circunstancias, pero que no son muy asertivas cuando hago frases afirmativas. ¿Alguien más? Muy bien, yo me llevo de la clase, primero, pues la satisfacción de estar haciendo bien las cosas, con los comentarios, mi tarea, que se entiende, que el método es pues muy hacerlo a diferencia de los profes de bachillerato, de como nos dijeron, no tan teórico, de estar motivando. Pero también me preocupa y me llevo un gran cuestionamiento, no sé si por el horario que tiene el curso, 10 a 12, no sé, sí tengo muy claro que todos los equipos y todos los grupos son diferentes.
Ustedes no son iguales pues a los compañeros de los martes, a los de los jueves, son un mundo totalmente diferente, y más aún cada quien es un mundo diferente. Pero entonces me llevo eso que les dije de la satisfacción, de que está saliendo bien, de que vamos con una buena dinámica, y que hay gente que está muy animada, pero que la gran mayoría, según lo que entendí hoy, entonces de ustedes depende que desvirtúen esto, no está haciendo el trabajo, no está entregando sus trabajos, no está participando, y eso quiero que lo mejoremos. Pero como siempre me llevo la satisfacción de compartir con ustedes, de tener personas a quienes me debo, con quienes comparto cada 8 días, y con quienes puedo mirar a los ojos, así sea en una pantalla, en un monitor, mirarlos a ustedes a los ojos, porque todo el tiempo los miro a los ojos, me imagino sus ojos allá desde el monitor, y responder a mi vocación, a lo que yo hago, que es ser docente. Yo les pague, los motivo entonces a que hagamos cada vez mejor las cosas, las tareas, a que implementemos métodos de trabajo, métodos de empleo del tiempo, y sobre todo a que saquemos adelante este curso. Nos vemos en 8 días, que estén muy bien. Un abrazo, un resto de miércoles bien agradable y bien productivo. Hasta luego. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Chao, profe. Chao. Como siempre, si alguien tiene una duda particular, personal,